Su nueva temporada del programa Informe Especial reveló anoche en el reportaje el combate contra las casas del terror, cómo operaban dos casas de cautiverio instaladas en Rinconada de Maipú. Según la investigación realizada por el equipo de crimen organizado y homicidios ECO de la Fiscalía, estos centros de operaciones estaban conectados directamente a los crímenes más crueles del último tiempo. Vamos a conversar sobre ese tema, la seguridad por supuesto. Para eso nos acompaña el consultor en crimen organizado internacional, Pablo Ceballos. Pablo, muchas gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a TVN. Déjame ligarlo antes de ir al reportaje, con el tema que estábamos viendo anteriormente. Esta fuerza de tarea, esta unidad de acción y seguridad, ¿cuánto puede influir en el combate contra el crimen organizado? Algo que suena muy obvio, pero que dentro del Estado y la institucionalidad muchas veces no se cumple como debe ser, que conversen todas las instituciones que tienen algo que aportar en este combate. Sí, precisamente es uno de los desafíos de combatir una criminalidad en red, es trabajar en red también, si no estamos perdidos. Entonces lo que tenemos que ver es si estas medidas anunciadas en la práctica pueden empezar a funcionar. Hay muchas lógicas internas entre las instituciones policiales, incluso dentro de los mismos organismos de la policía, de empezar a conversar. Yo creo que hoy día hay un consenso que nos enfrentamos a una criminalidad diferente, emergente. Tenemos también el riesgo de que nuestra propia criminalidad local cambie, mute, se transforme en otra forma de entenderlo. Por lo tanto, no tenemos otra opción más que avanzar en la coordinación de todos los servicios del Estado, incluso del mundo privado, para poder enfrentar esta emergencia criminal. Claro, porque, y voy con lo que ayer nos revelaba este reportaje Informe Especial, el primero de la nueva temporada. Va a sonar un poco tonto lo que diga, pero es bastante obvio que el crimen organizado es muy organizado, es muy metódico, es muy inteligente, como por ejemplo para establecer lugares de cautiverio y tortura, como veíamos en el reportaje, en lugares donde es muy difícil detectarlo. Sí, yo complementaría esa opinión que tú das, que no es para nada tonta, sino en realidad es la base de poder conversar, que después de la pandemia estamos observando una nueva modalidad criminal en América Latina e incluso en otras partes del mundo, en Europa también. Esta nueva modalidad criminal tiene componentes que son un poco desconocidos para países como Chile, como Costa Rica, como Uruguay, como Ecuador en su momento, que desconocían la emergencia de unas estructuras criminales organizadas que surgen rápidamente, que logran tener una vocación transnacional, y la forma de potenciar su marca es a través de métodos. Y el método que ha utilizado, por ejemplo, el Tren de Aragua o ese complejo criminal ha sido una violencia desmedida y irracional que no conocíamos. Esa violencia busca disuadir, busca generar control de territorio, control de funciones, control de áreas de negocio también en el crimen organizado. Sí, yo creo que partiría diciendo que el crimen organizado debiéramos entenderlo como un modelo económico. Ya. Que utiliza, porque busca el dinero. Finalmente. Su objetivo final es tomar todas las ganancias de la economía ilícita e inyectarlas a las economías formales para poder lavar el activo. Claro. Pero los métodos son los que los diferencian un poco de esta estructura. Hay organizaciones criminales muy poderosas que ya no tienen método de violencia, como en el sur de Italia, y hay otras como emergentes como el Tren de Aragua que sí lo tienen, muy evidente. Entonces, la forma que tiene, o la violencia que emplean, tiene varios motivos. Primero, controlar territorio, como tú dices, para subyugar otras organizaciones criminales menores o tomar el liderazgo, hacer que esas organizaciones se asocien a ellos, se franquicien. Fusiones o adquisiciones, pero de una manera brutal. Brutal, o demostrarle al Estado, a los estados más fragmentados, más débiles, que son un poder que va a ser difícil combatirlo. Ahora, un poco amplio lo que voy a preguntar, pero ¿cómo el Estado puede combatir esto? Porque no estamos hablando de organizaciones que finalmente buscan un robo, buscan generar un rédito económico y finalmente se puede encontrar por cosas como, por ejemplo, un ostentar o un lujo. Aquí estamos hablando de organizaciones que, como tú dices, tratan de ocultar esto a través de empresas fachadas, a través de sociedades, de mercados electrónicos o simple y llanamente entendiendo que el fajo de billetes va a ser trasladado de un lugar a otro de una manera muy inteligente. Yo también voy a responder con algo obvio. Creo que la primera etapa es despolitizar este fenómeno y entender lo que no es un problema de gobierno, es un problema de Estado. Va a trascender a un gobierno, al siguiente y al próximo. Entramos en un ciclo que va a durar... A las organizaciones les da lo mismo si eres de derecha o de izquierda. Yo una vez escribí que el crimen organizado es esencialmente poliamoroso. Le da lo mismo con quién tener relaciones, lo que le interesa es tener relaciones con el poder porque es lo que permite lo anterior, ¿no es cierto? Inyectar las ganancias de la economía ilícita en las economías formales. Por lo tanto, el primer paso es despolitizar este tema y entenderlo como un problema de Estado. Teniendo ese paso dado, pasamos al siguiente, el diagnóstico. ¿Cuáles son las reales afectaciones y los puntos débiles que tiene la institucionalidad chilena? Desde mi perspectiva y lo que yo he visto en América Latina, tenemos falencias muy fuertes en nuestro sistema penitenciario, tenemos una mala comprensión de cómo está transformándose la criminalidad local y tenemos un sistema muy deficiente en protección de testigos y víctimas. Creo que son puntos importantes,
más uno que es generalizado en la región, que tiene que ver cómo convencemos a niños, ¿no es cierto?, de 12 o 13 años que no ingresen a las dinámicas criminales que son muy atractivas para ellos. Claro, y eso no va por el lado de la persecución, sino por que esté presente el Estado donde no está presente. Absolutamente. Porque finalmente estos grupos lo que hacen es solventar o, digamos, suplir lo que el Estado no está entregando en esos puntos. O sea, la pandemia nos evidenció eso, ¿no es cierto? En la pandemia se produjo una retracción del Estado porque se enfrentaban a una emergencia sanitaria no conocida, que había que nos llamaron a todos a quedarnos recluidos, pero los criminales no se recluyeron. Y en esos espacios donde el Estado no estuvo presente no hubo vacío de poder, sino ciertas lógicas de crimen organizado, no solamente en Chile, sino en América Latina completa, suplieron la función del Estado. ¿Cómo la suplieron? Llevaron medicamentos, llevaron mercancía, ofrecieron protección, entregaron seguridad e incluso ofrecieron justicia. Entonces, cuando el Estado vuelve, al término de la pandemia, a esas zonas donde no tenía presencia muy constante, la misma gente que habita ahí dice, mira, ¿sabes qué? La verdad que esta gobernanza criminal, por así decirlo, es mucho más atractiva, permanente y eficiente que la que me puede ofrecer un Estado. Y eso es lo complejo, la normalización de las propias comunidades a este tipo de lógicas criminales. Pablo, tú con tu experiencia hablabas de algunas medidas, la situación penitenciaria, voy a ir a eso, pero antes me parece interesante abordarlo. La protección de testigos. Sí. Porque aquí también hay un tema que se arrastra desde antes, hay que decirlo. Se denuncia y se tiene miedo al denunciar porque principalmente no sabes si el Estado te va a garantizar tu seguridad. Y estamos hablando de grupos que pueden obtener la información y no solamente está en peligro tú, sino el resto de tu círculo. ¿En qué situación está actualmente la protección de una persona que quiere declarar? Porque más allá de que sea anónima, tiene que en algún minuto presentarse ante los tribunales. Y ahí está el peligro. Existe un sistema en Chile, Sí. existe un sistema en Chile, pero yo creo que sin parecer crítico, tenemos que perfeccionarlo porque la emergencia criminal que observamos desde grupos que vienen desde el extranjero y la propia modificación de nuestras lógicas criminales locales van a llevar a amenazar testigos para evitar que esos testigos se presenten en juicio. Pero va un poco más allá de eso, no solamente testigos, de víctimas. Tenemos que proteger también a nuestros fiscales, tenemos que proteger claro. a nuestros jueces, pero no solamente de la amenaza, sino del influjo de la corrupción que podrían generar estas lógicas. Y también, quizás algo novedoso, es que, por lo que yo he visto investigando estos fenómenos en América Latina, una muy buena forma de romper esas estructuras es de adentro. Por lo tanto, tenemos que garantizarle también a un arrepentido de organizaciones criminales que quieren ayudarnos a entender cómo enfrentarla y cómo destruirla, cómo podemos garantizar su vida dentro de un recinto penitenciario, que puede parecer ilógico, pero es una de las grandes preocupaciones que hoy día existen en América Latina. Entregarle beneficio. O sea, lo que es la libre competencia, digamos, se habla de la compensada. La persona cometió un delito, cometió una irregularidad, pero si es el primero que acusa y entrega información valiosa para poder desbaratar un cartel, puede hasta no tener pena. Es uno de los sistemas que ha resultado más exitoso en Italia contra la lucha contra la mafia, por ejemplo, pero eso no significa que la persona quede libre o se le den identidad propia. Ellos continúan cursando, ¿no es cierto?, su pena, su condena en prisión, pero tú tienes que, como Estado, garantizarle a esa persona que se arrepintió, ayudó a quebrar esa organización desde adentro, que no va a ser asesinado dentro de una cárcel. Y ese es un desafío para los recintos penitenciarios chilenos y latinoamericanos en general. Claro, porque o se arrepiente, o me imagino yo, busca un beneficio para él. Busca un beneficio para él, pero también busca protección. Y la forma como... Claro, beneficios desde la protección, digamos. Desde la protección, claro. El problema que tenemos en Latinoamérica, y creo que es un problema que vamos a tener en Chile si no lo enfrentamos a tiempo, es que tenemos que evitar cualquier posibilidad de gobernanza criminal intrapenitenciaria. Las organizaciones criminales que han emergido en los últimos 30 años, que son de vocación internacional, han surgido de las cárceles, no de los barrios. Por lo tanto, tenemos que poner mucha atención a eso. Y desde las cárceles operan este tipo de lugares que mostró Informe Especial, ¿no? Estas casas del terror, de tortura, donde finalmente se va, desde un llamado telefónico, se va administrando desde una persona que está cuidando un lugar, y siendo un centro de operaciones del delito acá. Exactamente. Y delitos macabros que lamentablemente hemos visto. Exactamente. O sea, mira, yo creo que, Nicolás, tú has dicho un punto que parece lógico, pero no es muy conocido. Cuando nosotros como sociedad decimos, mira, acaban de detener al líder del Tren de Aragua, está en una cárcel, sentimos que estamos más tranquilos. Claro. Se ganó la batalla. Se ganó la batalla. Pero la verdad, si las dinámicas penitenciarias permiten gobernanza criminal, permiten que ese mismo líder criminal dirija la cárcel protegido por el Estado, o sea, ¿dónde más lo vas a poner? Y coordine comunicaciones intrapenitenciarias con sus facciones operativas en medio libre, lo que sucede es que nosotros entramos en el potenciamiento de estructuras criminales.
Y eso no es algo irreal, no es Netflix, no es una serie. Es el primer comando de la capital, es el comando del México, es los choneros en Ecuador, los lobos, el Tren de Aragua. O sea, todas las organizaciones que hoy día amenazan la estabilidad democrática en América Latina surgieron de las cárceles y gran parte de sus líderes están dentro de las cárceles. Y porque justamente, y la experiencia internacional lo muestra, que el líder que está preso y sigue operando, porque está el líder que no puede operar y el que puede operar, nos quedamos con el que sigue operando, por ABC, razón o motivo. O sea, más que motivo, forma, instrumento, herramienta. Está protegido. Por el Estado. O sea, puede hacer lo que quiera contra una banda o una organización criminal competidora, digamos, porque está protegida por el Estado. Si es que tiene una protección dentro del recinto penitenciario que le permite operar hacia afuera. Y eso tiene una dinámica o una bajada bien O sea, le es más interesante. conveniente finalmente. Es que las cárceles, desde un tiempo a la fecha, no es el caso todavía chileno, pero podría serlo, Ya. se han convertido en mercados criminales muy rentables. O sea, si una estructura criminal domina una cárcel, puede vender el precio de una sustancia ilícita 10 veces más caro de lo que costaría 5 metros más allá de los muros. Puede manejar un teléfono celular a 50 veces más caro de lo que costaría comprarlo afuera. Pero además genera lógicas de extorsión sobre otros privados de libertad no asociados. Y eso lleva a un solo camino a esas personas. O continúan pagando durante toda su cadena esa extorsión que le están cobrando o se suman a la estructura criminal. Reclutamiento. Entonces, es una especie de círculo vicioso de un ecosistema criminal que hay que poner mucha atención porque tiene directa relación con lo que pasa en las calles. Ayer, de hecho, me tocaba conversar con el ministro del Interior subrogante, Jaime Gajardo, sobre el anuncio de la creación de lo que va a ser la construcción de una cárcel de alta seguridad en la región metropolitana. Antes de ir a ese punto en particular, quiero preguntarte por otro, tiene que ver con lo que tú decías, un cuerpo de élite, una fuerza especial de gendarmería para esa cárcel. ¿Cómo debería comportarse, cómo debería ser? Lo que me apuntaba, por ejemplo, el subsecretario de Justicia, es que va a ser clave que no se puedan conocer las identidades de esos funcionarios. Sí, yo creo que como país, sinceramente, tenemos un desafío y una deuda con nuestro sistema penitenciario, con Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile es una institución, o sea, es en la práctica un servicio público. Sí. Tenemos que avanzar a que se convierta en una institución profesional, que tenga sistemas de control interno muy poderosos, muy fuertes, donde el incentivo para pertenecer a estos grupos de élite que custodian el crimen organizado no sea solamente que tu anonimato, sino sea también un incentivo de perfeccionamiento, de profesionalismo, de reconocimiento. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en Chile es que no hemos reconocido la importancia significativa que tiene Gendarmería para ayudarnos a entender la emergencia de la criminalidad organizada internacional. Porque fíjate, y para ponerlo así bien simple, y perdón la simpleza, pero creo que es bueno para graficar, durante muchos años, funcionario de Gendarmería para la ciudadanía era quien cuida a las personas privadas de libertad, Sí. quien evita de que salgan de la cárcel. Exactamente. Pero finalmente ellos terminan siendo también un primer filtro, una primera pared para que no operen las organizaciones criminales fuera del recinto penitenciario. Yo tengo un amplio respeto por los funcionarios de vocación del Cuerpo de Gendarmería, que además algunos son uniformados, otros son civiles, ¿no es cierto?, que están dentro de esta institución. Pero ellos han venido advirtiendo desde hace varios años atrás que está sucediendo algo en el interior de las cárceles, que hay que poner atención, que la transformación criminal que pueda suceder en nuestros recintos penitenciarios va a ser el futuro de nuestra delincuencia, tanto local como la delincuencia híbrida, que puede surgir de la mixtura entre criminalidad extranjera y criminalidad nacional. Pablo, ¿qué te parece el anuncio de la construcción de esta nueva cárcel de alta seguridad? Es un buen anuncio, yo no quiero parecer crítico, pero infraestructura podemos hacer en cualquier parte. Podemos construir una cárcel de seguridad aquí en el estudio. Lo importante es que eso vaya acompañado con cambios de los sistemas de régimen penitenciario, con los sistemas de segregación criminal, con los sistemas de poder diferenciar qué criminales de alta peligrosidad, qué criminales de mediana peligrosidad o compromiso delictual. Esos estándares están un poco obsoletos desde mi perspectiva actualmente. O sea, hay condiciones que si pusiéramos un integrante del Tren de Aragua, por ejemplo, no tendría ninguno de los requisitos para considerarlo de máxima seguridad. Ya. No habla COA, ha viajado a otros países, no tiene evidencia de haberse hecho daños con cuchillo. Entonces tenemos que trabajar en un modelo que nos permita segregar bien esta estructura. Y te obliga, me imagino, también a un trabajo, volvemos a la coordinación intersectorial, con el Ministerio Público, con las policías, para tener claro cómo es un crimen organizado, la organización que tiene y de quién estamos hablando. Absolutamente. Porque es distinto el líder el soldado de tercera línea o cuarta línea, digamos. Y un desafío que también es complejo para entender esta nueva oleada criminal es no solo eso, sino tratar de tener intercambios de información con países confiables, con servicios confiables de otros países que nos permitan anticiparnos la presencia del criminal que vamos a ingresar a nuestras cárceles,
comprender, si no tenemos ese factor, si no tenemos la cooperación de un país X, comprender a través de su semiótica criminal, de sus mensajes, qué tipo de criminal estamos. Por eso el evento que pasó hace un mes atrás en el Repas, este intento de motín por líderes del Tren de Aragua, que además incorporaron a sujetos de otra estructura criminal peruana, los pulpos, que se dedican a la extorsión, demuestran que ya hay lógicas de dominancia criminal dentro de la estructura de la propia cárcel y que son mensajes que tenemos que atender antes de que eso se convierta en una gobernanza criminal intrapenitenciaria. Hemos hablado mucho de la región. Déjame preguntarte por experiencias exitosas o que van en camino al éxito para combatir el crimen organizado de países que ya han vivido esto durante muchos años. Bueno, yo creo que un factor importante es el modelo europeo de entender el crimen organizado. Ellos están muy enfocados en evitar que las economías, la ganancia de la economía ilícita se inyecten en las economías formales. La ruta del dinero. Claro, ¿por qué? Porque las estructuras criminales ya no están en una lógica de violencia tan fuerte. Probablemente si cambiara ese equilibrio en Europa y aumentara la violencia, se enfocarían igual que nosotros. De hecho, organizaciones que han tratado de legalizar su negocio. Absolutamente. No, hay muchas legalizadas, hay muchas que han creado empresas de fachada para venir de la inyección de los dineros públicos, de las licitaciones. Hasta fundaciones. Que es la mejor forma de lavar dinero, Sí. o sea, a través del propio Estado. Creo que hay un modelo exitoso que tiene que ver con entender las cárceles, perfeccionar nuestro sistema de víctimas y testigos, pero hay algo más importante que todo eso y es inicial, sobre todo en países como Chile. Nosotros tenemos que trabajar en el verdadero campo de batalla que hoy día existe contra el crimen organizado, que son los colegios, las escuelas y los niños. Porque tenemos que ser capaces de convencer a un niño de 12 años que no se desescolarice, que continúe caminando 2 kilómetros a un colegio, donde no está el profesor, donde a lo mejor no hay útiles, que ese es el modelo y no quedarse en el barrio donde veo un joven de 17 que ya es un narco, que porta un arma, que tiene zapatillas muy caras, que tiene un auto, que tiene perfume. ¿Cómo convencemos a ese niño que el modelo está en el colegio? Yo creo que podemos invertir en muchas cosas en cárceles de seguridad, pero no podemos dejar de invertir en nuestros adolescentes. ¿Por qué? Sí. Y esto termino. Sí. Porque en la medida que el crimen organizado, estructura de crimen organizado, no delincuencia común, logran reclutar niños a temprana edad, la proyección de esa estructura en el tiempo va a ser muy larga. Claro. O sea, si logran reclutar a un niño de 13 años, como las víctimas que ocurrieron hoy día en Quilicura, o sea, que ocurrieron hace un par de días atrás en Quilicura, imagínate la proyección de al menos 20 años de operatividad criminal, todo lo que van a aprender, todo lo que van a... Tenemos que enfocarnos en esa verdadera campo de batalla donde los soldados son los profesores. Lo escuché por algún lado, te lo pregunto, Pablo. ¿Falta también mostrarle cuáles son las consecuencias de los actos que están tomando? Sí, yo creo que hay... Que muchas veces se hace la prevención y tiene que estar eso, en términos de la educación. Pero escuchaba por ahí, bueno, pero falta también decir, esto es lo que te puede pasar. Estar en una cárcel o morir antes de llegar a una cárcel. Siempre y cuando la cárcel sea un elemento que me diga no quiero entrar, ¿no es cierto? Claro, que sea un disuasivo real. Absolutamente. Yo, Nicolás, creo que estamos viviendo un momento complejo, no solamente como sociedad en Chile, sino en Latinoamérica y en otras partes. Durante años hemos tenido una explosión de fomentar esta cultura criminal como algo positivo, desde las series de Netflix, cosa de ver, cuántas series tú puedes ver de criminales y cuántas puedes ver de periodistas que se han atrevido a investigar esto y que han sido asesinados investigando, o de policías que tratan de entender esto, o de fiscales. El romanticismo del crimen. Claro. Entonces, creo que llegó el momento de tampoco convertir esto en algo romántico, porque los adolescentes, los niños, pueden ver en esto un verdadero camino para avanzar rápidamente y saltarse muchas etapas de trabajo para llegar al éxito en alguna cosa. Creo que es un desafío complejo, tenemos que generar buena prensa, tenemos que informar bien, tenemos que evitar que el populismo caiga no solamente en la política, sino también caiga en lo mediático y avanzar a entender este fenómeno. Pablo Ceballos, un placer nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias, Nicolás. Que estés muy bien.